Hola chicos de segundo año del Centro Bilingüe Pequeños Poetas. Los saluda su teacher de música. Espero que se encuentren muy bien, que sus familias, sus burbujas sociales se encuentren mejor y espero que disfruten la clase de hoy. Para la clase de hoy vamos a tener la ayuda de varios instrumentos que son los que tengo acá. Vamos a utilizar un parlante, vamos a utilizar un reproductor de música. En este caso yo voy a utilizar mi celular u otro celular. Y espero que me disculpen si acaso se mete algún tipo de anuncio o algo así, porque la aplicación que estoy usando es YouTube y ahí se meten algunos anuncios cuando se reproducen videos que necesitamos. Así que espero que me disculpen, pero en la medida de lo posible voy a hacer que la clase sea fácil, que sea fluida y que sea muy bonita para ustedes. Lo que vamos a ver hoy es también otros conceptos muy fáciles, pero que quiero que ustedes comprendan. Quiero que comprendan el concepto de alturas. En su momento ya vimos los conceptos de alturas. Es algo sumamente fácil. ¿A qué me refiero con alturas? Cuando algo es muy agudo o cuando algo es grave. En este caso también existe un grado medio, que podríamos llamarlo grado medio, que entonces lo dividiríamos así: agudo, medio y grave. Ustedes podrían decirme, hagan el ejercicio ahorita, ¿qué podría ser algo muy agudo? ¿Qué podría ser algo muy grave? ¿Y qué podría ser algo medio? Les dejo la pregunta, piénsenlo por 5 segunditos. Si están en la clase con su teacher, levanten la mano y díganle a su teacher, ¿qué es algo que suena muy agudo? ¿Qué es algo que suena muy grave? ¿Qué es algo que realmente suena medio, que no suena ni agudo ni grave? Hagan el ejercicio. Les doy 5 segundos. Ok, si respondieron, muchísimas gracias por sus aportes. Si no, igual vamos a intentar que ustedes aprendan algunos conceptos, algunos instrumentos y de dónde se pueden sacar esos sonidos graves y agudos. Pues como les dije, tengo varios instrumentos aquí que me van a ayudar. Este instrumento que está acá se le llama pianica. Ustedes lo recordarán porque yo lo utilicé en clases en alguna ocasión. Este instrumento es fácil de tocar. Lo que yo hago es que pongo esto en mi boca acá y con el aire que yo doy, lo que hago es que majo teclas de acá. Este instrumento tiene la estructura de un piano, entonces se toca igual que un piano, con la diferencia que para que suene yo tengo que soplar aire que va por esta manguerita de acá, coloco esta manguerita acá y eso hace que el sonido se proyecte dentro del instrumento. Ahora, este instrumento me puede ayudar porque puede dar tanto sonidos graves como sonidos muy agudos. Por ejemplo, este de acá podría ser considerado un sonido grave. Y este de acá, agudo. ¿Notan la diferencia? El agudo es más chillante, como más, un poquito, depende de la perspectiva realmente, pero es un poquito más ruidoso, porque es agudo. El grave retumba más. Ustedes han escuchado, por ejemplo, ahorita no tengo uno acá, pero tambores o tambores muy grandes, cuando los tocan y suena pum, pum, y resuena muchísimo, muchísimo. Es porque el sonido grave resuena más y el agudo se pierde un poco más en el aire, pero sí es como ese pequeño pitido que molesta un poquito al oído. Entonces, repasando: grave, agudo y un intermedio sería por acá. Si fuéramos más y más y más, ya crearíamos un sonido muy agudo, ¿ok? Este instrumento es muy útil para eso. ¿Recuerdan todos a Ballena Blue? Ballena Blue también tiene sonidos graves y agudos, pero en general, al ser un xilófono, Ballena Blue suena muy muy agudo. Por ejemplo, esos son sonidos graves de Ballena Blue y esos son agudos. Ve que son como más chillantes, tal vez un poquito más molestos porque son muy muy agudos. Si yo tocara esto siempre, es un poco muy molesto. Si yo toco esto,
es igual, pero es menos molesto que el agudo. Igual, lo que yo quiero que ustedes identifiquen es cuál es agudo, cuál es grave y cuáles podrían estar intermedio como estos. Entonces, grave, agudo, intermedio. Listo. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio que antes. Les voy a dar 5 segundos. Levantando la mano, si están en clases, si no, igual hagan el ejercicio en sus casas, si están haciéndolo solitos. Díganme al menos un instrumento grave que ustedes conozcan y un instrumento agudo. Les doy 5 segundos. Bien. Instrumentos graves y agudos. Voy a ponerles 2 ejemplos de instrumentos graves y agudos. Por ejemplo, un instrumento grave podría ser este de acá. Escuchen. No se ve porque no puedo ponerlo, a lo mejor y pongo una imagen acá en el video, pero ese instrumento que está sonando se le llama trombón, ¿ok? El trombón es un instrumento grave. También quiero que entiendan una cosa, porque un instrumento grave, porque un instrumento suene grave, no significa que no pueda hacer notas agudas, ¿ok? Cada instrumento puede hacer notas agudas, pueden hacer notas graves, como lo acabamos de ver con Ballena Blue o con la pianica, que fue el primer instrumento que yo utilicé y ahorita lo vemos de nuevo, ¿ok? Entonces, un instrumento que suene muy agudo, tal vez ya lo dijeron algunos, pero voy a ponerle yo también un ejemplo. Este instrumento que va a sonar, la canción la pueden conocer. Este es un anuncio, este sí no. ¿Cuál es el instrumento? A ese instrumento se le llama violín. El violín es un registro más agudo. Los tambores, el trombón, los chelos tienen un registro más grave. Los violines, las trompetas, las liras tienen un sonido mucho más agudo. Hay instrumentos como este que es fácil de identificar cualquiera de los dos. Ahora, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Ustedes van a cerrar sus ojitos. Si están en clase con las teachers, cierren sus ojitos y vamos a hacer como un pequeño dictado, en el cual yo voy a tocar las notas y ustedes me van a decir si el sonido es grave o si es agudo. Si están en su casa viendo el video solitos, también háganlo en solitos, cierren sus ojitos y yo les voy a dar chance de que respondan. Es para que no vean dónde estoy tocando yo o dónde estoy poniendo mi mano, ¿ok? Vamos con el primero. Voy a hacer 4. El primero es un sonido grave, agudo o intermedio. Tres segundos. Es agudo. Para los que lo escogieron agudo, pues muchas felicidades. Y para los que no, igual sigamos practicando para que sigamos aprendiendo. El segundo, grave, medio o agudo. Tres segundos. Es un sonido grave. De hecho, ¿dónde suena parecido eso? ¿Escuchan parecido a esto? ¿Dónde pueden escuchar eso? Pues en cualquier carretera, cuando hay muchos carros, camiones grandes, enormes, que tocan su claxon y suena así. Vamos con el tercero. Grave, medio o agudo. Tres segundos. Este es un sonido medio. Algunos se podrán confundir y dirán que es agudo, porque acabamos de escuchar uno grave y este suena mucho más alto, mucho más agudo. Pero realmente es intermedio, porque recuerden que el agudo es este.
y ese es el grave. Si tocamos uno intermedio, podría ser. ¿Ok? Y por último, vamos a hacer un último, que vamos a repetirlo, pero es para que practiquen. ¿Listos? ¿Cuál sería este sonido? ¿Grave, medio o agudo? ¿3 segundos? Pues si respondieron agudo, muchísimas felicidades. Es un sonido agudo. Y es eso. Yo quiero que aprendan a identificar dónde o cuándo son agudos, graves o medios. Hay muchísimos juegos que pueden realizar en clases. Por ejemplo, si las teachers tienen algún tipo de tecladito, hay muchas aplicaciones en la tienda de la Play Store o la iStore. Hay un montón de aplicaciones de teclado, se pueden descargar, o si no con cualquier otro instrumento o como sea, o pueden hacerlo con la voz, por ejemplo, pip, para que sea agudo, o pip, para que sea un poquito más graves. Caso o dato curioso, ahora que estoy diciendo eso, ustedes sabían que, por ejemplo, los hombres tendemos a hablar un poquito más grave, un poquito más, digámoslo así, grosso. Las mujeres tienen una voz más dulce, más aguda. No en todos los casos. Hay casos en los que se mezcla y hay un intermedio de ahí, pero en su mayoría pasa así, porque hay diferentes registros tanto para voz masculina como para voz femenina. Eso lo veremos después, pero es como un dato curioso que quería que supieran. Volviendo a lo del juego, pueden hacer muchísimos tipos de juegos como enano gigante, en el cual el agudo sea gigante, el grave sea enano, o al revés. Y lo que hacen es tocan agudo, tocan grave, y así pueden jugar enano gigante. Hagan los dictados, hagan lo que ustedes quieran con esos sonidos, nada más aprendan a identificarlos. Y como último recurso, vamos a escuchar una canción en las que hay varias clases de instrumentos que ya les mencioné antes. Tenemos trombones y tenemos violines, para que vean que en las canciones siempre hay este tipo de combinaciones, ¿ok? Entonces se escucha todo un poquito más grave o más agudo. Este ejemplo lo utilizamos la semana pasada. Escuchen aquí. Este instrumento es un saxofón. El saxofón podría ser considerado como registro medio, ¿okay? Esto de acá, como voy, y escuchen esto que viene. Allá hay liras o xilófonos que suenan más agudo. Ahora, escuchen lo que viene. Violines, más agudo todavía. Entonces, para que vean que en la música hay graves, agudos y de todo. En la música y en donde vivimos, donde convivimos, porque recuerden el ejemplo que vimos antes, por ejemplo, de los camiones y todo eso. Escuchen. Pequeños xilofonitos, violines. Y ahora, escuchen bien, mucho más violines, más agudo, más tensión porque hay más elementos sonando juntos, más bailable, más alegre. Pueden danzar al ritmo de la música si quieren, muevan su cuerpo, sientan la música. Y ahora, después de esto, vamos a volver a un estado de reposo, o sea, más tranquilo. Y va a haber un instrumento que acabamos de ver o que vimos antes, que es un poquito más grave. Espero que lo escuchen, yo les digo cuál es. Después de todo esto, sientan la música, bailen si quieren. Ahí suenan trompetas, que es, como vimos antes, un sonido más agudo. Ahora, escuchen esto. Ese instrumento es
grave y es un trombón, que fue el que vimos antes como instrumento grave. Ven que hay violines, trompetas, xilófonos, liras, trombones, hay de todo. Hay agudos como graves. Y es eso es el ejemplo de cómo en una canción pueden haber varios elementos, agudos y graves, siempre los hay. Pero como les dije, también en nuestro entorno, ¿ok? El solo hecho de, por ejemplo, cuando ustedes tocan algo de cristal, suena agudo, 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 agudo. Y cuando tocan un tambor o, por ejemplo, una olla grande, suena grave y resuena muchísimo. Es eso. Estamos trabajando con agudos y graves. Y de paso, grados intermedios. Eso sería todo. Disfruten, hagan la clase. Si se les ocurre alguna otra cosa, si ven algo muy curioso, me lo hacen saber. Te den mis contactos y espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Practíquelo, véanlo con la teacher, hagan la ficha que les envié y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, chicos. Espero que se encuentren muy bien, descansen y nos vemos.